Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Quiero invitarlos, amados hermanos, a que abramos la palabra de nuestro Dios allí en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Aleluya. Amén. Primera de Reyes 19 y vamos a leer, amados hermanos, el 9. 19:9 para honra y gloria de nuestro Dios. Aleluya. Todos juntos. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Tome su lugar, amados hermanos. El tema de esta predicación es: Dios te dice, sal de la cueva. Dios te dice, sal de la cueva. Algunos, amados hermanos, no conocen qué fue lo que pasó y por qué Elías llegó, amados hermanos, hasta ese lugar. Y, amados hermanos, para aquellos que saben, es un recordatorio. Para aquellos que no saben, bueno, pues es para que aprendan. Miren, Elías, profeta de Dios, amados hermanos, en el poder del Espíritu Santo de nuestro Dios, hizo grandes proezas. Una, dijo que no iba a llover, amados hermanos, hasta que él no lo determinara. Y le dijo al rey Acab: ¿sabes qué? No va a llover si no es por mi palabra. Y vino, amados hermanos, una gran hambre sobre todo el país, porque por 3 años y medio no llovió. Y Dios, amados hermanos, respalda a sus hijos. Dios respalda, amados hermanos, a aquellos que se paran en la brecha para hacer volver, amados hermanos, al extraviado. Acab, amados hermanos, no era un extranjero. Acab era israelita, era hebreo, era judío. Era el rey. Pero se había extraviado. Se había extraviado, amados hermanos, y había tomado una mujer que Dios ordenó al pueblo de Israel que no tomaran. Porque, amados hermanos, cuando Dios tomó al pueblo de Israel como su pueblo, Él les puso leyes, estatutos y decretos. Les dio mandamientos. Y fue claro cuando dijo: no des de tus hijas para sus hijos, ni tomes de sus hijas para tus hijos. Los israelitas, amados hermanos, hasta el día de hoy, son un pueblo muy especial. Si alguna israelita se une, amados hermanos, a alguien que no sea hebreo, tiene un grave problema. Un grave problema, ¿por qué? Porque lo expulsan, amados hermanos. No puede comprar ni vender a la comunidad judía.
a menos que aquel que no sea de línea sanguínea israelita se convierta al judaísmo. Entonces, amados hermanos, es cuando se pueden hacer ese tipo de cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pero, amados hermanos, para este rey, la orden era que no debería de unirse a mujer extranjera. Sin embargo, él lo hizo. ¿Con quién se casó este rey? ¿Con quién? Con Jezabel, ¿verdad? Con Jezabel. Y lo que hizo Jezabel, amados hermanos, es llevar al rey a adorar a Baal. Y, amados hermanos, después a todo el pueblo de Israel. Pero, amados hermanos, se levantó Elías, movido por el poder del Espíritu Santo, y empezó a hacer grandes señales en el pueblo de Israel. Buscando, amados hermanos, que el pueblo de Dios se volviera, ¿a quién? A Dios. Que el pueblo de Dios se volviera a Dios. Pero vemos, amados hermanos, que el pueblo estaba volcado a la idolatría, ¿verdad? Y, amados hermanos, después de que Elías ora para que llueva sobre la nación, después de eso, amados hermanos, hubo un día que desafió a los profetas de Baal. Desafió a los profetas de Baal. Y eran, amados hermanos, no pocos en ese momento. Estamos hablando de 450 profetas de Baal, los que estaban reunidos en ese momento, amados hermanos, y solamente Elías. Solamente Elías, amados hermanos, se enfrentó a Jezabel, al rey y al pueblo y a los profetas de Baal. Un hombre, amados hermanos, que cuando el Espíritu Santo de Dios lo movía era temerario, no le tenía miedo a nada. No le tenía miedo a nada. Con el rey le hablaba, amados hermanos, y lo enfrentaba y le decía las cosas como eran. No se las andaba endulzando. Eso quiere decir que era un hombre, amados hermanos, valiente. Valiente, ¿verdad? Era un hombre valiente. Y, amados hermanos, cuando se enfrenta a los profetas de Baal, vemos que les dice: vamos a presentar un holocausto. Y el Dios que conteste con fuego, ese es Dios. Si Baal responde con fuego, ese es Dios. Pero si Jehová responde con fuego, entonces Jehová es Dios. Y, amados hermanos, dice la palabra de Dios que ese hombre era tan temerario que les dijo a los profetas de Baal: bueno, ustedes son más, ustedes hagan su altar, ¿verdad? Pongan leña y pongan el holocausto, pero no pongan fuego. No vamos a poner fuego, ¿verdad? Y comenzaron, amados hermanos, los profetas de Baal, y después que prepararon todo, empezaron a danzar y empezaron a gritarle, a clamarle a su Dios. Y Elías se burlaba de estos hombres. Y mientras estaba preparando, amados hermanos, su holocausto, se burlaba, amados hermanos, de estos hombres.
Y, amados hermanos, hizo el altar, puso la leña, puso el holocausto. Pero después de eso, amados hermanos, todavía le dijo al pueblo: échenle agua. ¡Échenle agua! Y fueron y trajeron 4 cántaros de agua y se lo vaciaron. Y dice: póngale otros 4. Y dice: póngale otros 4. ¿Verdad? Y ya que estaba, amados hermanos, el holocausto bien mojado, la leña bien mojada, el agua, amados hermanos, estaba en una zanja alrededor del altar. Entonces llegó el momento, amados hermanos, de que Elías iba a orar para que Dios se manifestara. Vean, amados hermanos, cómo es que Dios responde de diferentes maneras. Pero para eso tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Para que Él nos guíe, amados hermanos. Y no nos sintamos defraudados a las primeras de cambio. Para que lloviera, amados hermanos, ¿cuántas veces tuvo que humillarse Elías delante de la presencia de Dios para que lloviera? ¿Cuántas veces? Oró una, se enderezó, le dijo a su criado: a ver, fíjate, a ver si ya se levantaron las nubes en el mar, ¿verdad? ¿Qué le dijo su criado? Se volvió, amados hermanos, a humillar y nuevamente se levantó y le dijo a su criado: a ver, asómate otra vez. Nada. 3, 4, 5, 6. En la séptima, amados hermanos, cuando él se endereza, en la séptima, su criado le dice: mira, hay una nube al tamaño de la mano de un hombre. Y Elías dijo: va a caer un aguacero. Y también eso, amados hermanos, es la fe. Eso es, amados hermanos, lo que debería llevarnos a nosotros a creerle a Dios. No había nada. Pero después de la séptima vez que él se humilló delante de la presencia de Dios, amados hermanos, apareció una nube al tamaño de una mano de un hombre. Y él, amados hermanos, le creyó a Dios. Sin embargo, cuando, amados hermanos, todo el pueblo está a la expectativa de lo que va a pasar y que ven la leña, amados hermanos, y el holocausto todos mojados y el agua alrededor del holocausto, todos estaban, amados hermanos, a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Y Elías, amados hermanos, hizo una oración totalmente, amados hermanos, diferente a cuando estaba pidiendo que lloviera. Una oración, amados hermanos, de segundos. De segundos. Y Dios respondió a la petición, a la voz de Elías, amados hermanos, y descendió fuego del cielo. Consumió el holocausto, consumió la leña y aún el polvo, amados hermanos, que había en ese lugar, el agua, todo lo consumió, amados hermanos, el fuego que descendió. Por esa señal, amados hermanos, el pueblo se volvió a Dios y ayudaron a Elías a echarle mano a todos los profetas de Baal y a degollarlos. Pero una vez que terminó con esto, amados hermanos, se fue a descansar y le mandaron, amados hermanos, le mandaron un mensajero que le dijera que le iban a cortar la cabeza también.
que le iban a cortar la cabeza también. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Quiere verlo ahí mismo? En el 19, del 1 en adelante, dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Bérseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué fue lo que respondió Elías, amados hermanos? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Este hombre, amados hermanos, que desafió al rey, que desafió, amados hermanos, al pueblo de Israel, porque realmente no crean que fue solamente a los profetas, pues el pueblo de Dios estaba volcado a la idolatría. Este hombre, pues, amados hermanos, que no tuvo temor de que lo agarraran y lo mataran, ahora, amados hermanos, la amenaza de la esposa del rey lo hizo huir. Lo hizo huir y buscar un refugio. Y buscar un refugio. Amados hermanos, para nosotros debemos entender que nuestra seguridad no está en nuestra casa, en las cuatro paredes. Les decía yo, amados hermanos, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto en la muerte de los primogénitos, el palacio estaba descuidado. El palacio, amados hermanos, de Faraón, no había guardias. En el palacio, amados hermanos, había guardias desde la salida hasta la puerta de la recámara de ellos. Así, amados hermanos, era como guardaban, amados hermanos, a su rey. Pero el ángel de Jehová, amados hermanos, no tiene que tocar puertas, porque es espíritu. Amén. Y entró el heridor, amados hermanos, y mató al primogénito de Faraón sin ningún problema. ¿Por qué no entró, amados hermanos, en las casas de los hebreos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sangre, amados hermanos, la sangre del cordero estaba untada en los postes y
en el dintel de las puertas. Y los hebreos, amados hermanos, en lugar de estar angustiados porque iban a perecer sus primogénitos, estaban gozosos porque a la mañana siguiente iban a ser liberados. Liberados. Así es de que, amados hermanos, en ellos no había temor, sino había grande gozo. Mientras que, amados hermanos, los egipcios estaban llorando por la muerte de sus primogénitos. Para nosotros, amados hermanos, es de entender que nuestra seguridad no es en las medidas, amados hermanos, que nosotros tomamos, sino es Dios el que tiene cuidado de nosotros. Hoy, amados hermanos, no hay necesidad de que nosotros tengamos manchada de sangre nuestra puerta, pues Jesucristo, amados hermanos, nos lavó con su sangre preciosa y nos llamó a formar parte del cuerpo de su Hijo, de su iglesia, de su iglesia. Hoy, amados hermanos, estamos seguros. Nuestra vida está escondida en Jesucristo y resguardada por Dios Padre. Pero para eso le tenemos que creer a Él. Elías, pues, amados hermanos, este hombre que hizo grandes proezas y que, amados hermanos, clamándole a Dios, hizo descender fuego del cielo. No solamente en esa ocasión, quiero decirles, no solamente en esa ocasión descendió fuego, Hubo una ocasión, amados hermanos, en que el rey quería ver a Elías y mandó, amados hermanos, a un capitán con 50 soldados a buscar a Elías. Y Elías, amados hermanos, puesto en pie, dijo: si yo soy profeta de Dios, descienda fuego y consuma al capitán y a sus 50. ¿Y qué pasó? Descendió fuego, amados hermanos, y los chamuscó. El rey, pues, amados hermanos, viendo que Elías no venía, mandó nuevamente a otro grupo. Y nuevamente, amados hermanos, el que iba al mando de los soldados le dijo: Elías, mi patrón te quiere ver. ¿Y qué pasó? Otra vez, amados hermanos. Otra vez Elías dice: si yo soy profeta de Dios, descienda fuego y los consume. Y vuelven a mandar a otro grupo, pero la diferencia, amados hermanos, es que el que iba al mando se humilló delante de Dios y de Elías y le dijo: ten misericordia de mí. Y de esa manera, amados hermanos, fue que Elías fue presentado ante el rey. Pero los otros, amados hermanos, no entendieron, amados hermanos, que tenían que humillarse, sino que ellos pensaron que ellos tenían toda la autoridad para poder llevar a Elías delante del rey. Este hombre, pues, amados hermanos, que hizo grandes proezas, ahora, a causa, amados hermanos, de una amenaza, sale huyendo, no entendiendo, amados hermanos, que aquel que lo respaldó para hacer grandes maravillas, también lo iba a respaldar, amados hermanos, en la decisión que él tomara. En la decisión que él tomara. Imagínense, si lo guardó de todo el pueblo, de los 450 profetas, si lo guardó de la ira del rey,
que no lo iba a guardar, amados hermanos, de esta mujer Jezabel. Y una araña. Sin embargo, amados hermanos, él llega a la cueva y se mete ahí para resguardarse y estar cómodo, tener cierta comodidad, Y Dios, amados hermanos, va a ese lugar y lo hace salir. Y lo hace salir. Con el propósito, amados hermanos, de manifestarse a Él. Elías, amados hermanos, quizás estaba cansado, aburrido, amados hermanos, amedrentado. Pero Dios estaba ahí para sustentarlo. Dios estaba ahí, amados hermanos, para mostrarle que cuando Él, amados hermanos, no permite que algo le pase a sus hijos, ni siquiera un cabello, amados hermanos, perdemos. Porque Él dice que los tiene todos contados. Y ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Pero a veces a nosotros, amados hermanos, así como a Elías, se nos olvida. Y les he dicho, es natural que tengamos miedo. Pues está en nuestras emociones, está en nuestra carne. Es natural que tengamos miedo. Y más, amados hermanos, cuando estamos viendo tantas cosas que nos brincan, ¿verdad? De repente estamos paniqueados. Pero debemos entender que el poderoso de Israel está de nuestro lado. Está a nuestro favor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dios, pues, amados hermanos, se manifestó a Elías en ese lugar para sacarlo de la cueva y que él pudiera ver, amados hermanos, su gloria. Él le dijo, sal fuera, ahí en el 11, y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbido apacible y delicioso. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él la voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Ya te murió, ya no. En la vida del cristiano, amados hermanos, debe haber un momento de quietud para escuchar la voz de Dios. A veces queremos, amados hermanos, escuchar la voz de Dios en el trajineo que hay, ¿verdad? En todo, amados hermanos, lo que nos rodea, pero no. Tenemos que estar tranquilos. Dice, amados hermanos, pues que venía un fuerte viento, ¿verdad? Un tifón, podríamos decir, ¿verdad? Que rompía la peña, los montes, ¿verdad? O sea, era un torbellino el que se escuchaba, pero Jehová no estaba, amados hermanos, en ese reino. Vino un terremoto, ¿verdad? Pero tampoco estaba Jehová, amados hermanos, en el terremoto. Vino un fuego, pero Jehová no estaba. Pero de repente, amados hermanos, se oye un silbido apacible, ¿verdad?
Y entonces el profeta, amados hermanos, el profeta movido por el Espíritu Santo entiende que ahí está nuestro Dios. Aleluya. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Si Elías, amados hermanos, se hubiera quedado en la cueva, ¿quién habría hecho, amados hermanos? ¿Quién habría cumplido, amados hermanos, con lo que Dios tenía planeado? Es cierto, usted me puede decir: Dios puede levantar a otro. Y es cierto, Dios puede levantar a otro para que lo haga. Pero qué triste, amados hermanos, es que nosotros, amados hermanos, hayamos entendido que nos tenemos que esforzar para que ninguno otro tome nuestra corona, y que de repente nos descuidemos. ¿Por qué? Porque el miedo, amados hermanos, nos invade. Porque el miedo, amados hermanos, nos paraliza. No nos deja movernos. Este hombre, amados hermanos, cuando vio que peligraba su vida, ¿verdad? Lo primero que hizo fue huir. Después de eso dice que encontró, amados hermanos, un árbol y se puso a la sombra de este árbol, ¿verdad? ¿Y cuál fue su declaración? Basta ya, Jehová, basta ya, ya estoy cansado. Como si Dios, amados hermanos, no lo hubiera respaldado en todas las decisiones que tuvo antes. Ahora el miedo lo invadió y empieza a declararse derrotado antes de luchar, antes de enfrentar al enemigo. Elías ya estaba derrotado. Quítame la vida, Señor. Quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres, ¿ah? Yo no soy mejor que mis padres. Ah, pero sí, quiero que sepas que he sentido un vivo celo por tu obra. He sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Me molesta, me lastima que tu pueblo haya derribado tus altares y que se haya volcado a la idolatría. Eso le dolía, amados hermanos, a Elías. Lo hermoso de Dios, amados hermanos, es que no dejó a Elías, amados hermanos, en esta situación tan triste, sino que Él lo fue a buscar. Él lo fue a buscar. Y Él viene a buscarnos, amados hermanos, cada día, con el propósito de hacernos volver, amados hermanos, de nuestros pensamientos que a veces, amados hermanos, que a veces tenemos esos pensamientos, amados hermanos, como Elías. Señor, ya quítame la vida.
Ya no quiero escuchar de tantas cosas, Señor. Llévame contigo. No, es que tu vida tiene todavía propósitos. Pero tenemos que entender, amados hermanos, y tenemos que buscar que Dios, amados hermanos, que Dios nos respalde para poder llevar a cabo, amados hermanos, la encomienda que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la encomienda? La encomienda para Elías, amados hermanos, fue: ve y unge a este por rey, ve y unge a este por rey, y ve y unge a este como tu sucesor. Para usted y para mí, ¿cuál es la encomienda? Predicar el evangelio, amados hermanos. Como decía nuestro hermano Manuel, animar a las personas que nos rodean, decirles que en Cristo, amados hermanos, hay salvación. Que en Cristo, amados hermanos, hay oportunidad. Que no tienen por qué estar, amados hermanos, con ese pánico en sus vidas. Porque ciertamente, amados hermanos, si Dios permite que el hombre se enferme, Él dice: yo te enfermo y yo te sano. Yo te hago la herida, pero yo te vendo y te sano. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros deberíamos estar declarando a cada momento con los que nos rodean. Hoy, amados hermanos, tenemos una gran lucha, inclusive con nuestros familiares y con otras personas que también dicen: oye, ¿tienes abierto? Sí. Bueno, pues ten mucho cuidado porque, ¿verdad? Pero nosotros le decimos al diablo: eres un mentiroso, te va a reprender. Nosotros vamos a seguir buscando el respaldo de Dios. ¿No tenemos miedo? ¿No tenemos miedo? Sí, sí. Pero no nos paniqueamos. No entramos en pánico. El temor, amados hermanos, el temor es normal. Pero nosotros confiamos en Dios. Aleluya. Este hombre, pues, amados hermanos, después de sentirse solo, vemos cómo Dios, amados hermanos, le dice que no está solo, ¿verdad? Que hay hombres, amados hermanos, que Dios va a levantar, que no doblaron su rodilla ni besaron a Baal. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hombres, amados hermanos, que se enfrentaron a la muerte y que le creyeron a Dios y que Dios les dio la victoria. Moisés salió de Egipto, amados hermanos, huyendo porque mató a un egipcio. Y, amados hermanos, pensando que los egipcios lo iban a juzgar y lo iban a matar, amados hermanos, salió huyendo de Egipto. Estuvo, amados hermanos, muchos años fuera de Egipto, pero un día tuvo un encuentro con Dios en una zarza que ardía y no se consumía, y Dios le dijo: vas a ir a Egipto y vas a sacar a mi pueblo de debajo del maltrato que los egipcios les están dando. ¿Qué hizo este hombre? ¿Qué hizo este hombre? No, Señor, envía a otro. ¿Por qué yo, Señor? Envía a otro. Hay otros que tienen más capacidades que yo. ¿Pero qué le digo al Señor? Yo conozco a otros que tienen muchas capacidades, entre ellos tu hermano. Pero tú eres el que vas a ir y vas a sacar a mi
pueblo. Imagínense nada más que a usted y que a mí, amados hermanos, Dios nos diera una orden así. ¿Qué haríamos? De entrada ya nuestra vida no vale nada. De entrada. Pero cuando el poderoso de Israel, amados hermanos, está de nuestro lado, las cosas cambian. El miedo, amados hermanos, se convierte en valentía. Y entonces somos así como Elías en sus primeros días. Valientes, amados hermanos, y además de eso, retóricos, retóricos. Y ahora, amados hermanos, vemos a un Moisés que salió huyendo de la presencia de Faraón, volviendo para decirle, el Dios de los hebreos se acordó de ellos y te manda a decir que los dejes ir libres. Que los dejes ir libres. ¿Por qué, amados hermanos, Dios no sacó al pueblo de Israel a la primera? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no conocía a Dios. El Dios de sus padres, amados hermanos, no se había manifestado al pueblo de Israel. No lo conocían. Habían oído hablar, amados hermanos, del gran yo soy, pero no lo conocían. Dios tuvo que, amados hermanos, hacer grandes maravillas para que vieran el poder, amados hermanos, de el Dios que los estaba librando de la esclavitud en la que estaban. ¿Quién sufrió las consecuencias? Egipto. El pueblo de Israel, amados hermanos, salió de Egipto sin problemas, sin pérdidas. Al contrario, salió con muchas ganancias. Y Moisés, amados hermanos, no tuvo temor de enfrentarse a Faraón. Cada vez que Dios lo enviaba, él se presentaba a Faraón y le decía: deja ir a mi pueblo para que me presente sacrificio. Y el Faraón decía: no. Ok, pues entonces prepárate porque ahí te viene esta plaga, ¿verdad? Y le decía específicamente, amados hermanos, qué era lo que iba a pasar. ¿Qué era lo que iba a pasar? Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hombres, amados hermanos, que no tuvieron temor, aún a costa de su vida. Josué. Desde que fue, amados hermanos, enviado como uno de los 12 espías para reconocer la tierra de Canaán, cuando regresaron, amados hermanos, Josué y Caleb, de los 12, fueron los únicos, amados hermanos, que estuvieron del lado de Dios. Los otros 10, amados hermanos, levantaron al pueblo en contra de Dios y de Moisés. Pero Josué y Caleb estaban, amados hermanos, convencidos de que Dios tenía el poder para entregarles la tierra. Por poco los apedrean. Por poco los apedrean, pero ellos se mantuvieron firmes en decir: vamos, Dios nos va a entregar esta tierra. Y amados hermanos, como respuesta de parte de Dios para estos hombres
que tomaron la decisión de estar de parte de Dios y no de los otros, quiero llevarlos, amados hermanos, ahí a Josué 1. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pise la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces serás prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esta promesa, amado hermano, amada hermana, es para nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que le mandó Dios a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Nadie te va a poder hacer frente. Observa los mandamientos que mi siervo Moisés te dejó. No se apartará de ti este libro de la ley, tanto en el día como en la noche vas a meditar en él, para que hagas la voluntad de Dios. Porque entonces, dice, serás prosperado y todo lo que hagas te va a salir bien. Aleluya. Amén. Josué, amados hermanos, hubiera podido haber dicho: bueno, pues hasta aquí llegamos, ¿verdad? ¿Para qué nos metemos en problemas? Mejor, pues vamos a repartirnos la tierra que ya tenemos, y vamos a olvidarnos de ir a pelearnos con aquellos que Dios ha mandado que vayamos y desaparezcamos. No, él obedeció a Dios. Él obedeció a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A veces, amados hermanos, nosotros, el gran problema que tenemos es que queremos vivir todo el tiempo en nuestro confort, todo el tiempo, amados hermanos, en nuestra comodidad. Y cuando Dios nos saca, amados hermanos, de nuestro confort, de nuestra comodidad, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nos sentimos como incómodos. Pasamos de la comodidad a una incomodidad. Pasamos, amados hermanos, de vivir
vivir un evangelio tranquilo, ¿verdad? A vivir, amados hermanos, un evangelio en el cual tenemos que ser así, como el profeta Elías. Decididos e inclusive, amados hermanos, desafiantes. Inclusive desafiantes. Porque esa es la única manera, amados hermanos, en que vamos a poder ver el poder de Dios, amados hermanos, obrando en nuestra vida. En nuestra vida. Si nosotros nos metemos, amados hermanos, en nuestra comodidad y queremos seguir en nuestra comodidad, Dios nos va a dejar en eso. Pero ¿qué va a hacer de nosotros? Cuando venga un desafío, nos va a pasar exactamente lo que Elías. Nos vamos a ir y nos vamos a meter en una cueva. Señor, tú me escuchas donde quiera que yo estoy. ¿Es mentira o es verdad? ¿Es mentira o es verdad? Es verdad. El Señor nos oye, amados hermanos, donde quiera que nosotros estemos. Pero no siempre, amados hermanos, es la voluntad de Dios que nosotros estemos solamente en un lugar. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué dice el Espíritu Santo, amados hermanos, a través de nuestro hermano Pablo? No dejes de congregarte como algunos tienen por... Amado hermano, si no fuera necesario que el pueblo de Dios se congregara, entonces no estaría escrito esto en la palabra de Dios. Congrégate cuando puedas, en donde puedas. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios, amados hermanos, después de estar rentando? Después de estar en un lugar prestado, amados hermanos, a tener ahora un lugar propio, amados hermanos, de la iglesia El Shaddai, donde no incomodamos a nadie, donde tenemos toda la libertad, amados hermanos, para orar, para adorar, para alabar, para expresarnos, amados hermanos, delante de Dios. ¿Cómo no estar agradecidos? Deberíamos, amados hermanos, de expresar, como decía el rey David: cuánto amo, Señor, tu casa. Y mire que él no, en su tiempo, amados hermanos, no había un templo, En el tiempo del rey David no había templo, Muchas veces cuando leemos, amados hermanos, los salmos, ¿verdad?, nos vamos con la finta de que él, amados hermanos, vivió en el tiempo, amados hermanos, en que el templo fue construido. No se equivoque. Él ya no estaba cuando el templo, amados hermanos, fue construido. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, nos mueve y nos inspira a ese grado. A través de la fe ver, amados hermanos, las cosas futuras. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar, amados hermanos, el temor por amor. Pedirle a Dios, amados hermanos, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para poder someter, amados hermanos, nuestras emociones. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Amén. Otro hombre, amados hermanos, que no tuvo temor a la muerte fue David. Siendo un jovencito, ¿lo quiere ver? Aleluya.
Primera de Samuel 17:51. David, amados hermanos, siendo un adolescente, fue enviado por su padre, amados hermanos, al campo de batalla para que viera a sus hermanos, le trajera noticias de ellos y les llevara alimentos, les llevara potaje. Pero en ese momento, amados hermanos, un hombre muy alto, bueno, no tan alto, medía 3 y cachito, o sea, no era también así muy alto, más que... Pero en fin, hacía temblar al pueblo de Israel. Y llevaban ya 40 días. 40 días. Y este hombre venía y desafiaba y hablaba y decía grandes cosas, amados hermanos, y el pueblo de Israel les temblaban las rodillas, chocaban una con la otra. Pero llegó un joven, amados hermanos, un adolescente, y escuchó lo que este hombre hablaba y dijo: yo lo voy a matar. Yo voy a acabar con esta afrenta que tiene el pueblo de Israel. ¿David confiaba en sí mismo? No. Saúl lo quiso, le quiso poner la armadura y le quiso poner las armas, y David no pudo ni dar paso porque no estaba acostumbrado, pues era un joven y además no estaba adiestrado para la guerra. Pero le dijo a Saúl: yo lo voy a matar. ¿Con qué? Con estas piedrecitas y mi onda, ¿verdad? Y amados hermanos, vemos cómo este paladín, ¿verdad?, que hacía temblar, amados hermanos, a los israelitas, cuando vio a David lo menospreció y le dijo: ¿acaso soy yo perro que vienes contra mí con palos? Y avanzó, amados hermanos, airado por esta situación, avanzó a la línea de batalla para matar a David. Pero oh sorpresa, oh sorpresa, que este joven, amados hermanos, no retrocedió, sino que tomando, amados hermanos, una piedra, la puso en su onda, caminó a la línea de batalla, llegó primero que el paladín, amados hermanos, y acertó en la frente de este hombre, el cual cayó sobre su rostro. ¿Qué pasó, amados hermanos, cuando esto aconteció? Bueno, que todo el pueblo de Israel, amados hermanos, recordó que tenía un Dios poderoso, un Dios, amados hermanos, que le había entregado pueblos completos. Un Dios, amados hermanos, que derribó los muros de Jericó. En ese momento, amados hermanos, cuando vieron que este hombre cayó de rostro en tierra, se acordaron, amados hermanos, que eran el pueblo especial del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero minutos antes, amados hermanos, había gran miedo, gran temor sobre sus vidas. Estaban paniqueados porque este hombre les decía: échenme un gallito, ¿verdad?, el más gallito de ustedes para que pelee conmigo. Y miren, un niño, un jovencito, vino a quitarle la cabeza, vino a quitarle la vida. En el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cuando el hombre confía, amados hermanos, en Dios, las adversidades son pasadas por alto. Los errores, amados hermanos,